Mientras preparaba el sermón de esta mañana, me preguntaba, como quizá algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué será que algunas personas abandonan el cristianismo? Hubo un tiempo que probablemente algunos, lo hemos visto, estuvieron muy activos ahí dentro de la iglesia, pero ahora pues tienen meses, quizá años fuera de la iglesia. Y la respuesta bíblica la sabemos, es porque muy probablemente nunca fueron salvos. Y lo digo así, muy probablemente porque no lo sabremos a ciencia cierta, no somos Dios, ¿verdad? Pero la tendencia, por lo que vemos y podemos apreciar, es que probablemente eso sucedió, nunca realmente el Señor le salvó. Y el apóstol Juan, quien ustedes saben estaba cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estaba muy de cerca ahí del corazón de Jesús, se recostaba con él y de manera muy chistosa se nombraba a él como el apóstol a quien amaba a Jesús, ¿verdad? Pero bueno, él nos deja ver de manera muy clara ahí en su carta en 1 de Juan 2:19 que los que abandonan son aquellos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, perdón, lo voy a leer otra vez, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto lo deja muy claro ahí en su carta el apóstol Juan, ¿verdad? Pero también nuestro querido autor de la carta a los Hebreos nos deja ver que los que abandonan se parecen mucho a los cristianos genuinos. Y lo estudiamos en algún momento cuando estuvimos viendo esta sección ahí en Hebreos 6, versos del 4 al 5, porque ahí el autor de Hebreos los describe con un lenguaje muy similar a los cristianos genuinos. Se refiere a ellos como personas que una vez fueron iluminados, como personas que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios e incluso de los poderes del siglo venidero. En otras palabras, hombres y mujeres que comprendieron el Evangelio, que se congregaban habitualmente ahí en una iglesia local, incluso que frecuentemente estaban escuchando la sana doctrina, además también que disfrutaron de los dones de hermanos ahí en el contexto de la iglesia local, pero que en últimas abandonaron la iglesia. Y la pregunta es ¿por qué? Nuevamente, la Biblia nos enseña probablemente porque nunca fueron salvos. Pudiéramos pensar que quizá eran como cristianos fachada, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que por fuera se veían muy lindos, pero por dentro la realidad era otra. Pero también me hacía otra pregunta, además de esta, y quizá también ustedes se la hacen en algún momento, ¿verdad? ¿A qué se debe que nosotros como cristianos somos constantemente tentados a regresar a nuestra antigua manera de vivir? A regresar a nuestra antigua manera de pensar, de actuar, de hablar, dejando a Cristo a un lado, abandonando el consejo de Dios. ¿A qué se deberá esto? ¿Por qué pasará tan seguido? Quizá alguno se pregunte. Porque pareciera ser, por lo que vemos y escuchamos, que algunos sienten más amor por el pecado que el amor y la pasión que deberían manifestar por Dios mismo, por la santidad, por parecerse más al Dios que les salvó. Porque lo sabemos, la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Sed santos como Dios es santo. Ese es el estándar, ¿verdad? Esa es la instrucción de Dios para todos los hijos de Dios. Y esto no es una realidad tanto para creyentes en el antiguo pacto, lo vemos ahí en Levítico 19, digamos que ordenanza de Dios para con los suyos, pero también para con creyentes del nuevo pacto. Pedro lo repite ahí en 1 de Pedro 1:15. Es en general para todos los creyentes. Sed santos como Dios es santo. De hecho, Pablo ahí en Efesios 5 nos llama a ser imitadores de Dios, ¿verdad? Ser imitadores de Dios. Gracias a Dios, estas preguntas, esta en particular, ¿por qué será que a veces tendemos a no amar a Dios como debemos de amarlo? Gracias a Dios, el Espíritu Santo en la epístola a los Hebreos pareciera ser que de manera implícita nos deja ver la razón del por qué algunos de nosotros, creyentes genuinos, queremos ahí abandonar a Cristo, ¿verdad? Queremos regresar al mundo. Tenemos esa tendencia.
Y la razón es, escuchen bien, porque quizá probablemente no conocemos el carácter de Dios lo suficiente. O quizá probablemente se nos ha olvidado los atributos de Dios. Se nos ha pasado por alto y hemos dejado a un lado la obra de Dios por medio de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy evidente cómo el autor de Hebreos, a lo largo de 10 capítulos ya que hemos estado estudiando, él exalta a Jesucristo de una manera sorprendente, como ningún otro autor lo hace en la Biblia. Él nos ha dejado ver, hermanos, y todos los que han estado acá desde que estuvimos estudiando el capítulo 1 de Hebreos, pero Él nos ha dejado a ver que el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios mismo. Él no es un simple hombre, Él es el Dios hombre. Él es quien dejó su gloria y vino y se encarnó y es el Dios hombre. Él es la última y más completa revelación de Dios. Él es además quien creó todo y sostiene todo, cada molécula, cada persona, cada país, cada animal. Él lo sostiene. Él con su sangre purificó todos y cada uno de nuestros pecados. Es lo que nos ha dicho el autor de Hebreos, nos ha recordado a nosotros y obvio a su audiencia general, ¿verdad? Original. Se nos ha dicho que al Hijo, es decir, a Jesucristo, Dios mismo le llama Dios. Incluso que los ángeles le adoran. Además descubrimos que Jesucristo en últimas, cuando Él regrese con su iglesia, con nosotros, a esta tierra, va a hacer lo que tú y yo nunca pudimos hacer. Lo que se nos ordenó ahí en Génesis 1 del 26 al 28, sojuzgar la tierra. Nadie lo ha podido hacer, pero Él vendrá a reinar físicamente desde el trono de David para vindicar el nombre del Señor. También se nos ha dicho que Jesucristo es quien destruyó el imperio de la muerte que tenía Satanás y quitó de nuestras vidas, arrancó de nosotros el terror a la muerte. Ya no hay temor a la muerte ahora. Ahora nosotros podemos enfrentar a la muerte con gozo, con alegría. Es más, deseamos eso, ¿verdad? Muchas veces queremos estar allá y ya no estar aquí en este mundo caído, batallando con nuestra carne. Todo eso es Jesucristo. Todo ese es el carácter de nuestro Dios. Además, se nos enseña que por la obra de Cristo en la cruz, podemos entrar en el reposo eterno de Dios. Podremos estar eternamente disfrutando a Dios cara a cara. Además, también podemos tener hoy un libre acceso al trono de este Rey a quien cantábamos, ¿verdad? Y podemos disfrutar de la gracia que Él da suficiente para que nosotros podamos enfrentar la vida aquí, en este mundo caído. Podemos saber también que Él, cuando se encarnó, Él fue plenamente hombre, plenamente Dios, verdaderamente hombre, vivió aquí en esta tierra, fue tentado pero no pecó. Fue tentado así como nosotros somos tentados, no pecó. Y nos entiende y nos atiende. Y podemos ir a Él, ir a su trono y recibir la gracia que necesitamos. Ese es Jesucristo. A veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida y quizá por eso muchas veces estamos desviándonos de su consejo, de su palabra, de lo que Él nos enseña. El autor de Hebreos nos ha dicho que Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos para nuestra salvación. No necesitamos a Aarón, no necesitamos a Moisés, necesitamos a Jesús, a Él. Porque Él no es la sombra, Él es la realidad de lo que siempre se anticipó en todo el Antiguo Testamento. Él nos acerca a Dios. Él intercede por nosotros ante Dios. Él inauguró el nuevo pacto. Él nos colocó a nosotros la iglesia en el nuevo pacto. Él es quien con su sangre nuevamente quitó todos nuestros pecados. Y además Él mismo nos hizo perfectos delante de Dios. Él murió y resucitó y ahora, hermanos, está sentado a la diestra de Dios por un tiempo, porque va a regresar cuando el Padre ponga como reposadero a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vendrá aquí no en un pesebre, sino vendrá como rey y juez a juzgar a la tierra y a reinar con los que somos suyos en esta tierra. Todo esto y muchas otras cosas más que he dejado ahí a un lado es lo que nos ha dicho el autor de Hebreos acerca del Hijo de Jesucristo. Y hermanos, si esto lo tuviéramos presente en nuestras mentes, si esto realmente habitara en nuestro corazón continuamente, seríamos menos
Sería menos probable que estuviéramos pensando ahí en abandonar al Señor, ¿verdad? En tirar la toalla, en no acudir a su consejo, porque recordaríamos su carácter, su persona, su obra. Sería menos probable incluso de mezclar nuestra fe con una vida de pecado. Más bien seríamos altamente influenciados por la Biblia. Digamos que hablaríamos el mismo lenguaje que los apóstoles hablaron y escribieron, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos repetir muchas veces como Pablo nos dice ahí en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O como cuando en Colosenses 2:10 nos enseñó y nos dijo, no me hace falta nada porque estoy completo en Cristo. O también cuando desarrolló ahí su argumentación, como que minimizando esa función de ser un especialista en la ley, dice, todo eso lo tengo por basura por amor a Cristo, por conocer a Cristo. Incluso también estaríamos ahí como Pedro, ¿verdad? Diciendo, como dijo en 1 de Pedro 2:7, que todos los que creemos en Cristo, para nosotros, Cristo es lo más precioso, es lo más bello. Esa sería la dirección de nuestros pensamientos y palabras. Si realmente atesoráramos y recordáramos continuamente quién es la persona de Cristo, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Pero gracias a Dios, en el capítulo 11 de Hebreos encontramos otro impulso para perseverar en la fe, para seguir avanzando en esta carrera de la fe aquí en este mundo, porque vemos ahí un listado de hombres y mujeres a quienes Dios les regaló fe y que pudieron, gracias a esa fe y esa obra de Dios en sus vidas, ellos pudieron agradar a Dios, siendo fieles a Dios hasta el último día de sus vidas. Y en esta mañana, desde Hebreos 11, versos del 8 al 16, examinaremos la vida de un matrimonio, de Abraham y Sara. Un hombre y una mujer que recibieron fe de Dios y obedecieron a Dios. Que debido a que Dios les regaló fe, ellos tuvieron la capacidad para agradar a Dios, perseverar en la fe y lo hicieron, lo lograron. Por la intervención de Dios en su vida, a pesar del negro panorama al que humanamente se enfrentaron. Porque aunque en un sentido pudieron ver el cumplimiento parcial de las promesas de Dios al ver nacer a Isaac y después a Jacob, etc., la realidad es que nunca recibieron todo lo prometido. Pero a pesar de eso, fueron fieles hasta el final. Fueron fieles hasta el final porque conocían el carácter de Dios, conocían a su Dios. Sabían que en últimas Dios cumpliría su palabra y eso lo sostuvo. Y de manera muy especial se nos dice ahí, en esta sección, lo vamos a ver, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Él no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, de Sara, de Isaac y Jacob. Hoy estaremos observando desde Hebreos 11, versos del 8 al 16, dos lecciones que nos van a ayudar a sostenernos mientras estamos aquí en este peregrinaje, en este caminar acá en esta tierra. Vamos a observar primero, primera lección, cree en la promesa de Dios. Cree en la promesa de Dios. Versos del 8 al 12. Y segunda lección, camina en la promesa de Dios. Versos del 13 al 16, camina en la promesa de Dios. Cree en la promesa de Dios y camina en la promesa de Dios. Pero vamos a leer la palabra de Dios como siempre hacemos antes de desarrollar aquí el sermón. Vean ahí sus Biblias, comenzando en el verso 8, capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de venir a tu trono para recibir de tu mano tu palabra, Señor, el alimento que necesitamos como hijos tuyos para crecer, Señor, en santidad. Gracias por la iluminación de tu Espíritu que nos concedes para comprender tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Oramos que dé mucho fruto en nuestras vidas tu palabra y que si hay alguno acá entre nosotros, Señor, que no ha reconocido al Hijo eterno, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Señor, hoy por favor, Señor, concédele este gran regalo de salvación en el nombre de Jesucristo. Amén. Vean nuevamente ahí el verso 8 porque ahí comenzamos la primera lección, cree en la promesa de Dios. Verso 8 comienza como todos los demás versos, ¿verdad? Por la fe, por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, noten ahí muy importante, sin saber a dónde iba. Y esto es trascendental, esto es muy importante destacarlo. Y acá tenemos varias cosas en este verso. Primero, que Abraham fue llamado por Dios, ¿verdad? Abraham fue llamado directamente por Dios. Segundo, que Abraham también, como Noé, una vez que Dios le llama, le da instrucciones, le da promesas, Abraham inmediatamente también obedece a Dios. Y tercero, que Abraham obedece, cree en Dios y obedece aún y cuando esas promesas, esa palabra de Dios era futura, no lo estaba viendo en esos momentos. Vayan conmigo ahí a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, donde estuvimos en la lectura bíblica de esta mañana, porque ahí Moisés nos registra los detalles del llamado de Dios a Abraham. Génesis capítulo 12. Vean ahí, comenzando en el verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham que salga ahí de Ur de los Caldeos y sabemos que esa obediencia de Abraham de salir de ese lugar era prácticamente abandonar toda una vida pecaminosa, ¿verdad? Abraham no era salvo, Abraham era un idólatra como toda su familia. Lo vemos ahí en Josué 24, era una familia volcada a la idolatría, pero Dios en su gracia ve a Abraham y le escoge y le da una instrucción que salga ahí de esa ciudad, de ese lugar. En pocas palabras, digamos que Dios le dice a Abraham, deja todo y a todos y sígueme, como Jesús nos dice hoy, ¿verdad? Como Jesús sigue diciendo hoy a todos aquellos que quieren ser salvos, deja todo, toma tu cruz, sígueme, sígueme. Y Dios le promete 3 cosas futuras a Abraham que no tenía en ese momento. Lo que tenía a su alrededor eran puros ídolos, ¿verdad? Pero en ese momento Dios le escoge y le promete 3 cosas: tierra, nación y bendición. Y por si fuera poco, no le da muchos detalles, ni siquiera una pista de la ubicación de ese lugar, de esa nación que le daría. ¿Y qué hace Abraham? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Será que él duda por su vejez? ¿Duda acaso porque ve a Sara
y la ve imposibilitada para embarazarse? ¿Cuestiona a Dios? ¿Espera, digamos, una confirmación de la palabra de Dios que acaba de recibir? No hace eso. Vean el verso 4. Inmediatamente que Dios termina de hablar con él, se nos narra, verso 4, qué es lo que hace Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham escucha la voz de Dios, conoce el consejo de Dios y actúa en función al consejo de Dios, a lo que Dios le dice. Así se ve una persona que Dios escoge para salvación. Una persona a quien Dios salva. Así se ve un hijo de Dios. Escucha la palabra de Dios, conoce el consejo de Dios y actúa en obediencia a la palabra de Dios. No es rebelde, no es una persona ahí que se pone a cuestionar a Dios, a escuchar otras voces, otros consejos, a su propio corazón engañoso. No, es una persona que conoce el consejo de Dios y actúa en consecuencia. Obedece. Hermanos, Abraham tenía 75 años cuando deja ese lugar y se va ahí con su esposa Sara y con Lot, ¿verdad? Se va ahí y emprende un viaje de 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros. Ahora él no sabía, ¿verdad?, a dónde iba, pero emprende ese viaje de 1,000 kilómetros y no iba en avión, ¿verdad? No había coches, no había aviones. Con todas las dificultades que se enfrentó, no había calles así como tenemos ahora nosotros, avenidas, semáforos, ¿verdad? La tecnología que nosotros hoy disfrutamos, no tenía un Google Maps, ni Dios le había dado direcciones de la locación, la ubicación, a dónde ir. No, no es así. Porque aunque en el verso 5 se nos dice en la parte final que Abraham se dirige a Canaán, en Hebreos 11:8 al final se nos dice que Abraham sale del lugar donde estaba sin saber a dónde iba. Hermanos, esa es la fe en acción. Esa es la fe en acción. Una fe que, como hemos repetido, está 100% conectada con la palabra de Dios y la obedece. Una fe que tiene su fundamento, su base, su cimiento en la palabra de Dios y que resulta la palabra de Dios en su mente como la evidencia contundente de cosas que no ve, que son futuras, pero que son seguras porque Dios lo ha dicho. Esa es la fe en acción en una persona que conoce a Dios, al Dios verdadero. Y es interesante, pero vemos cómo Dios repite estas mismas palabras de distintas maneras y añadiendo más información a Abraham. Lo podemos ver ahí en Génesis 13, del 14 al 18, Génesis 15, del 4 al 5, Génesis 15, del 18 al 21, Génesis 17, del 6 al 8, Génesis 22, del 17 al 18, nuevamente Dios dirigiéndose a Abraham y repitiendo las mismas palabras, aunque también añadiendo más información a promesas que Dios le estaba dando en ese momento a Abraham. Dios repite sus promesas una y otra vez a Abraham. Y no lo hace porque Él tenga que confirmar su dicho, ¿verdad? Porque muchas veces pudiéramos pensar, bueno, si Dios repite para que podamos creerle a Dios algo, Él tiene que repetirlo muchas veces en la Biblia. Y no es así. Con una sola vez que Él diga algo en su palabra, con eso podemos saber que es verdad. Que esa palabra es suficiente. Que esa palabra es inerrante, no contiene error. Y que es verdad porque Él lo ha dicho. Pero Dios repite muchas cosas y muchas veces a Abraham, no por causa de Él, sino por causa de Abraham. Para beneficio de Abraham. Lo hace, pareciera ser por causa de Él, para que lo tenga muy presente, para que no se le olvide, para que no haga a un lado el consejo de Dios. Y hermanos, eso es algo que Dios sigue haciendo con nosotros hoy. Eso es lo que Dios sigue haciendo exactamente con nosotros, Dios, en nuestras vidas. Podemos ver, por ejemplo, a Pedro y Pablo, ahí en 2 de Pedro 1:12. Pedro nos dice, escribe, que no dejará de recordarles las mismas cosas que ya les había dicho a su audiencia. Pablo en Filipenses 3:1 dice que no le es molesto escribirle las mismas cosas a sus lectores. Repetición. La necesidad de ser recordados, ¿verdad? Y en general podemos pensar, cada vez que acudimos a la palabra de Dios, no es que haya nueva revelación de Dios aquí, ¿verdad? Es la misma palabra de Dios. Claro, a veces descubrimos cosas que antes no habíamos descubierto, pero no es que Dios siga revelando cosas, ya Dios ha revelado todo aquí. Y más bien cuando vamos a la palabra de Dios, sí podemos
conocer más acerca del significado de la palabra de Dios en una u otra parte, pero muchas veces, si somos personas que continuamente estamos yendo a la palabra de Dios, estamos siendo la mayoría de las veces recordados de la palabra de Dios. Así es como Dios nos sostiene. Así es como Dios cuida de nosotros, de nuestras vidas espirituales. Pero regresemos ahí a Hebreos 11, porque vemos en el verso 9 que Abraham fue un hombre de fe que vivió de cierta manera en Canaán. Observen el verso 9. Por la fe habitó, ¿cómo? Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis 13:18. Génesis 13:18, cuando Dios repite las promesas que les decía a Abraham, que ya le había dicho en Génesis 12. En Génesis 13 podemos ver ahí, por ejemplo, para notar esta realidad de que él vivía ahí en tiendas. Vean ahí Génesis 13, comenzando en el verso 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Lo mismo que ya le había dicho, ¿verdad? Añadiendo más información, cosas específicas. Pero vean el 18, Abraham pues, removiendo ¿qué cosa? Su tienda. Vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham vivió de cierta manera en la tierra en que Dios le había dicho que le había dado, ¿verdad? Como una herencia, habitó ahí en tiendas. Vean nuevamente el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y noten lo que añade, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y Dios es fiel, ¿verdad? Lo sabemos por lo que dice la Biblia, pero lo sabemos también por experiencia propia, ¿verdad? Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Pero Dios es fiel y Él cumplirá su promesa a Abraham. Por eso una vez que nacen primero Isaac y luego más tarde Jacob, Dios repite la misma promesa que le había hecho a Abraham, se la repite a Isaac y luego se la repite a Jacob. A los dos, quienes se convierten en coherederos de la promesa de Abraham. Escuchen Génesis 26:24 y tomen nota para que vayan más tarde. Génesis 26:24, Dios dirigiéndose a Isaac le dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Qué lindo, ¿verdad? Es saber que Dios se dirige así a una persona y le dice, yo soy el Dios de este hombre tan pequeñito, tan pecador. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que han depositado su fe en Él. Pero se aparece ahí Yahweh a Isaac y le dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Luego más tarde con Jacob, ahí en Génesis 28:13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de una escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Qué lindo, ¿verdad? No solamente dice Dios de Abraham, sino ahora dice Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, oriente, norte y sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Misma promesa, ¿verdad? Misma palabra. Dios habla y hace una promesa a Abraham que la reitera más tarde a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, haciéndolos partícipes de esta promesa. Y el autor de Hebreos nos dice que los tres habitaron en tiendas como extranjeros en esa tierra prometida, como en tierra ajena, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque aunque Dios les hizo una promesa a los tres, ¿verdad? Primero a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, la realidad es que ninguno poseyó con sus manos la tierra prometida.
Digamos que ninguno de ellos obtuvo las escrituras, ¿verdad? O el título de propiedad de esa tierra. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos, digamos, construyó ni siquiera una casa ahí. Vivieron en tiendas. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Obedecer la palabra de Dios. Cuando no veía el cumplimiento ahí de lo que Dios le había prometido, ¿qué es lo que le hizo esperar? ¿La fe sola? No. La fe en la palabra de Dios. La fe en el carácter de Dios. La fe en lo que Dios le había dicho acerca de cosas futuras que no veía, pero que sabía, porque Dios es fiel, se cumplirían, se llevarían a cabo. Pero hay algo más. Hay una razón más del por qué Abraham obedece la palabra de Dios. Vean el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto lo hizo ver más allá de cualquier circunstancia. Lo hizo ver más allá de la esterilidad de Sara, ¿verdad? Esto lo hizo ver más allá de su vejez y de la vejez de su esposa. Lo hizo ver más allá de todo este negro panorama que ante los ojos humanos se vea imposible de cumplir, ¿verdad? Una descendencia grande cuando no tenían familia. Una tierra cuando no observaba el lugar. Él esperaba recibir algo más que una simple herencia terrenal, por eso pudo sostenerse en la promesa de Dios. No era tanto el regalo de la tierra física lo que él deseaba, realmente lo que él anhelaba eran las bendiciones celestiales futuras. Un autor lo dijo de la siguiente manera, y cito, escuchen, la tierra prometida era un símbolo de la otra herencia celestial, y la fe les hacía desear la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Porque Abraham, Isaac, Jacob tenían su vista en una ciudad celestial, en una bendición espiritual, pudieron sostenerse cuando no poseyeron físicamente lo que Dios les prometió físicamente. Abraham creía y esperaba en una herencia celestial, así como tú y yo. La Nueva Jerusalén, una ciudad, un lugar que tiene, según lo que vemos ahí en Apocalipsis 21, tiene rasgos físicos y rasgos espirituales. Vayan ahí a Apocalipsis 21. Esto sucederá en el futuro, en los cielos nuevos y tierra nueva. Una ciudad nuevamente con rasgos físicos y espirituales. Hermanos, lo hemos dicho varias veces, lo hemos subrayado. Nuestra eternidad con el Señor no es ahí tocando un arpa en una nube, ¿verdad? No es así. No es ahí todo aburrimiento, no es así. Vendremos a reinar con Jesucristo en esta tierra. El nombre de Dios será vindicado. Y también reinaremos en cielos nuevos y tierra nueva con Cristo, en una tierra renovada, que tiene realidades físicas y espirituales, donde habrá naciones, reyes, que traerán presentes al Rey eterno, soberano. Pero esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es una ciudad nuevamente que reúne realidades físicas y espirituales porque desciende del cielo. Vean ahí el verso 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Noten que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son, noten qué especial, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12
apóstoles de Cristo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, vean, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Verso 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Más o menos un cubo, ¿verdad? Este lugar, esta ciudad, alrededor de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. La ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén. Muy descriptiva, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que nos espera. Realidades físicas y realidades espirituales. Una ciudad, como lo vimos, que tiene fundamentos, ¿verdad? Que tiene fundamentos. Y de manera muy especial, el autor de Hebreos ahí en Hebreos 11:10 nos dice que el arquitecto y constructor no es un hombre, por muy bueno que sea el arquitecto, ¿verdad? Muy reconocido a nivel mundial. No, es el Dios que creó todo. Es el mismo también, verso 10, es el mismo Dios que es el arquitecto, es decir, el diseñador de esta ciudad y también el constructor, el que edificó, el que levantó esa ciudad. Una ciudad que es indestructible, donde estaremos para siempre todos aquellos que hemos sido salvados. Una ciudad, la Nueva Jerusalén, a quien también de manera implícita, digamos, Jesús hizo referencia ahí en Juan 14:12, cuando le dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones, o también podemos decir muchas mansiones. Voy a prepararle el lugar. Esa es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde Jesucristo ha ido a prepararte un lugar si tú eres su hijo, su hija. Ese entendimiento en Abraham, aunque no tenía tanto conocimiento como nosotros, ¿verdad? Podemos tenerlo, pero ese entendimiento Abraham lo sostuvo. Esa promesa física de tener una tierra, descendencia y bendición, y ser de bendición a otros, lo sostuvo. No solamente eso, sino el futuro que le esperaba, las bendiciones espirituales, Dios mismo en él. Y eso también debe sostenernos a nosotros, hermanos. Recordar el carácter de Dios, el futuro que nos espera con Dios. Debemos de estar continuamente recordando los atributos de Dios, el carácter de Dios, las características de Dios, la persona de Dios. Debemos de estar y mantenernos arraigados al conocimiento de la obra de Cristo que ha hecho a nuestro favor, de pecadores como nosotros, ¿verdad? Eso nos hará, hermanos, perseverar en la fe, no estar pensando en abandonar la fe, no estar pensando en actuar fuera del consejo de Dios. Al contrario, todo ese entendimiento en nuestra cabeza nos hará hacer ver lo imposible como posible. Claro, siempre y cuando Dios lo ha prometido, ¿verdad? Pero sigamos avanzando. Hebreos 11:11. Vean ahí, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó en sus fuerzas. ¿En Abraham? No, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en Dios, creyó en el carácter de Dios. Aquí se nos muestra otra evidencia. En este versículo 11 se nos muestra otra evidencia de la fe de Abraham. Porque no solo creyó Abraham que Dios le daría la tierra prometida, sino también que le daría una enorme descendencia que no veía en ese momento. El autor de Hebreos continúa subrayando la fe de Abraham, aunque gramaticalmente es un poco difícil distinguir si se refiere a la fe de Sara o de Abraham, pero realmente, de acuerdo al contexto, podemos decir que el autor de Hebreos sigue subrayando la fe de Abraham, para ahora resaltar que cuando su esposa aún era una persona estéril, no podía tener hijos por causas biológicas y por su edad, pues tenía 90 años, ¿verdad? 90 años. Abraham, a pesar de todo eso, creyó en la promesa de Dios.
vio sus circunstancias y eso no lo afectó, creyó en Dios, porque recordó el carácter de Dios, supo que Dios es fiel, y eso lo sostuvo. Y lo sabemos, hermanos, Dios fue fiel, ¿verdad? Le dio la fuerza a él y a Sara para que tuvieran un hijo. Vean cómo se señala esto en el verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, tenía 100 años, ¿verdad, Abraham? Por lo que vemos ahí en Génesis 21:5. También de uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nuevamente, esa es la fe en acción que Dios le da a sus hijos, que cree en Dios a pesar de las circunstancias. Porque si Dios ha dicho algo, aunque todos los demás digan otra cosa, aunque el mundo y las filosofías nos cuenten otras ideas, otros conceptos, otras formas de vida, si Dios ha dicho algo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo demás es mentira, es una distorsión. La fe que Dios nos regala, lo hemos dicho, nos da la capacidad para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Y eso da como resultado que Dios nos regale fe para agradar a Dios y nosotros agradarle, obedecerle. Eso da como resultado que Dios no se avergüence de llamarse nuestro Dios. Hermanos, por toda la Biblia lo sabemos, por toda la Biblia Dios afirma ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es saber cómo Dios se dirige así. No se avergüenza de llamarse Dios de personas imperfectas. No es que Abraham y Sara fueran perfectos, ¿verdad? Y lo sabemos, aunque están aquí en este listado de héroes de la fe de Hebreos 11, este matrimonio pues fue imperfecto como cualquier otro matrimonio aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí pudieron, más bien, ellos pensaron echarle una manita a Dios, ¿verdad? Y pues ahí hicieron algo con Ismael, ¿no? Pensaron ahí echarle una manita a Dios y eso nos muestra que realmente fueron personas como tú y como yo. Sí, que habían recibido la fe para agradar a Dios. Sí, que la dirección de su vida era agradar a Dios, obedecer a Dios, que recordaban el carácter de Dios. Sí, que la dirección de su vida era caminar en eso, pero también, que es muy cierto, eran personas que fallaban, que a veces dudaban y que caían muy feo, ¿verdad? Caían muy feo, pero que retomaban el camino. Esa es la fe que Dios regala. Abraham y Sara perseveraron en la fe, aunque fallaron, nuevamente porque ahí pues le echaron una manita con Agar y Ismael, ¿verdad? Pero eso, hermanos, es lo que hace brillar la fe que Dios regala a sus hijos. Esas caídas es lo que hace brillar la fe, no a un hombre, a una persona, mujer, no, es lo que hace brillar la fe que Dios regala a una persona. Porque la fe que Dios regala a una persona le hace a esa persona creer en Dios, sí, por su propia condición caída, peca, pero esa fe que Dios le regala le levanta. Es una fe fuerte, es una fe que persevera. Puede caer muy feo como Abraham y Sara, como Pedro, pero es una fe que te levanta y te hace seguir creyendo, poniendo tu mirada en Jesucristo, como viendo al invisible. Al final la fe que Dios nos regala nos catapulta, nos impulsa al arrepentimiento, hermanos, ¿no es cierto? Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando dejamos de confiar, de creer, la fe que Dios nos regala, el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos impulsa, nos catapulta nuevamente para arrepentirnos, confesar nuestro pecado y seguir adelante. Probablemente has dudado de Dios, de su palabra, de su control. Quizá ahorita que estás en medio de las pruebas, de adversidades, hermanos, corramos a Cristo, corramos a Él. Confesemos nuestra incredulidad, quizá. Confesemos nuestra falta de credulidad, nuestra falta de confianza en Dios y en su palabra. Corramos a Él, pongámonos a cuentas con Él, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, de bondad, que está listo para levantarnos,
que está listo para socorrernos y para darnos de su paz. Lo sabemos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Es más, Colosenses ahí, Pablo nos dice que la paz que Dios nos da gobierna nuestros pensamientos, controla nuestras decisiones, porque nos hace redireccionarnos a la palabra de Dios. En estos momentos de prueba, recuerda y cree. Primera de Pedro 5:7. Dios tiene cuidado de nosotros. Echa tu ansiedad delante de Él, sabiendo que Él te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. En este tiempo de dificultades que quizá algunos están pasando, trae a tu memoria, háblale a tu alma y cree que quizá Dios está usando esto para que conozcas más de su palabra. Lo vimos con el salmista ahí en el Salmo 119, verso 71. Nos dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. En estos días de adversidad que probablemente algunos de ustedes están pasando, sujeta tus pensamientos, sujeta tus ideas a la palabra de Dios, cree en la soberanía de Dios, cree en la providencia de Dios, cree en la fidelidad de Dios y recuerda la historia de José. Recuerda lo que él atravesó ahí y vivió con sus hermanos, ¿verdad? Porque en Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, la idea es de manera simultánea, lo había pensado desde antes para bien. Ahora que estás sufriendo, recuerda y cree en las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, del 17 al 18. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Vean cómo se repite esto, ¿verdad? Con los diferentes autores de la Biblia. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Primer lección, cree en la promesa de Dios. Pero ahora veamos la segunda lección y vamos a meter el acelerador aquí. Camina en la promesa de Dios. Vean el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este es el punto de la vida de todo creyente, de la fe en la vida de todo creyente. Esa es la vida de toda persona que Dios ha salvado a lo largo de toda la historia de la redención. Hermanos, ninguno de nosotros hemos recibido de manera palpable o tangible todo lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Sí, aunque en un sentido Dios nos ha dado un corazón nuevo, Él ha puesto su espíritu en nosotros, hemos sido salvados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hemos recibido la vida eterna, estaremos para siempre con Él. Es una realidad, pero también es una gran verdad que hoy no disfrutamos todo esto de manera palpable, completa y plena, porque todavía tenemos un cuerpo pegado a nosotros pecaminoso, ¿verdad? Aunque es una realidad, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, sí, pero todavía pecamos. Sí, hemos recibido la vida eterna, pero pues un día todavía nos vamos a morir, ¿verdad? Un día todavía el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, resucitado para estar con Él para siempre. O sea, realmente de manera palpable, tangible, no hemos recibido todo lo que Dios ha prometido en plenitud. Nuevamente sí, podemos afirmar que somos salvos, que somos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, que disfrutamos de la vida eterna. Pero toda la herencia, aún no estamos ahí en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿O sí? Esto no es. Gracias a Dios que no. Y Dios nos quiere subrayar esto porque esta idea en el verso 13, conforme a la fe, vean ahí, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Se repite en el verso 39 casi con las mismas palabras, vean ahí. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, vean, no recibieron lo prometido. Igual que nosotros. Pero igual que ellos,
que caminaron y perseveraron en la fe, nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a perseverar en la fe, viviendo en este mundo caído, no como ciudadanos de este mundo, no como si esto fuera lo mejor, aunque a veces actuamos así, ¿verdad? Pensando que esto es lo mejor, pero no como si esto es lo mejor. Esto no es lo mejor. Esto es un mundo caído, afectado por el pecado. Deja de pensar y poner tu mirada en las cosas de este mundo. Claro, necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos trabajar, cuidarnos, hacer un poco de ejercicio, sí. Dios nos ha regalado muchas cosas y debemos de ser buenos administradores, hermanos, pero eso es muy diferente a amar este mundo. Eso es muy diferente a tener nuestro corazón aquí, nuestra construcción, digamos, espiritual aquí. No, estamos aquí de paso. No somos ciudadanos de este mundo. No vivamos como ciudadanos de este mundo, como si esto fuera lo mejor. Vivamos como extranjeros, como peregrinos, leyendo la Biblia y escuchen bien, visualizando con la Biblia lo que nos espera. Porque eso nos espera, eso sucederá. Es una verdad. Porque Dios lo ha dicho, Él es fiel. Tantas cosas maravillosas que aún no palpamos, ¿verdad? Que aún no disfrutamos realmente, pero que sucederán sí o sí. Sucederán porque Dios lo ha prometido. Porque la Biblia nos lo dice, Dios nos lo dice. Hermanos, no somos de este mundo y no debemos amar este mundo. Es un buen momento para examinar nuestro corazón y escuchar a Juan, ese nuevamente que se recostaba de cerca de Jesús y que conocía muy bien a Jesús. Juan nos dice en Juan 2, verso 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero regresemos a Hebreos, versos 14 y 15 del capítulo 11, vean ahí. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué es esto? Hermanos, que es una realidad que como creyentes, según el contexto, los del Antiguo Pacto, pero en general también los del Antiguo Pacto, todos sin excepción, no somos más de este mundo. Ya esta no es nuestra residencia, no somos de aquí. Por decirlo de alguna manera, Dios mismo cambió nuestra residencia del mundo a los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es nuestra residencia. Ahí es donde Él ha construido y está preparando un lugar para ti, para mí, si tú eres su hijo o su hija. Y qué triste es saber que, por otro lado, si tú no has creído en Jesucristo, hay un lugar que Él ha preparado para ti, para descargar toda su ira. No es porque Él quiera hacerlo, sino porque tú no has creído en Él, no te has arrepentido, no has creído a confesar tu pecado en Él, no has corrido a confesar tu pecado delante de Él. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento. La Biblia nos dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que puedes escuchar esto y correr y pedir perdón y creer en Jesús. Porque el autor de Hebreos nos dice que después de esta tierra, después de este mundo, después de tu muerte ya no hay solución. No hay purgatorios. Está establecido una sola vez, que el hombre muera. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorios, no hay ahí oraciones que te saquen de un supuesto lugar intermedio. No es así, no es así. Pero la idea es que para Abraham, ni Ur de los caldeos, es más, ni Canaán, nada, era para Abraham y los suyos lo último y lo mejor. Lo último y lo mejor era algo superior, algo eterno. Por eso el autor de Hebreos nos dice que estos hombres en la antigüedad buscaban una patria, tenían una mirada, su mirada en una nación superior. Esa que vimos en Apocalipsis 21, gracias a Dios tenemos la revelación completa, esa que descenderá del cielo, ¿verdad? En el futuro. Vean cómo lo señala ahí el verso 16. Anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Es decir, un lugar que tiene su origen
y su fuente en el cielo, diseñada y construida por Dios mismo de manera especial para ti, para que estés con Él para siempre. Un lugar donde no necesita luz, ¿verdad? Un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay pecado. Y vean cómo cierra esta sección de manera muy linda, ahí en el verso 16, por lo cual, lo hemos dicho varias veces, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Chuy. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Hugo. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de cada uno de nosotros. Él no se avergüenza. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que a pesar de que a veces uno siente pena y vergüenza con los hijos que hacen ahí medio cosas raras, o hermanos o familiares, Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza porque Él nos ha dado una fe fuerte. Sí, que a veces pecamos, pero que nos hace perseverar, agradarle, obedecerle. Hermanos, no somos de aquí. Y no como la canción, ni de allá. Sí, somos de allá. No somos de aquí, somos de allá. Somos de allá, de la eterna ciudad celestial, donde Cristo mismo, quien es el arquitecto y edificador de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, es el mismo que está preparando de manera personal una morada para ti, una habitación para ti. Por eso debes de dejar ya estar poniendo tu corazón y toda tu mente en este mundo. Ya no atesores eso, ya no lo atesores, porque esto no es lo último, ni lo mejor. Y aunque nuestro caminar en esta tierra ahí es muy duro, muy difícil, a veces digamos intransitable como Constitución, ¿verdad? Ahora que se cayó ahí la Avenida Express, así es a veces nuestra vida como creyentes. Pero hermanos, Dios nos ha regalado una fe que nos hace transitar por lugares intransitables. Nos hace avanzar por lugares donde hay muchos baches, digamos, donde hay muchas caídas. Nos hace avanzar y perseverar en la fe. Esa es la fe que Dios regala, que nos hará perseverar hasta el final. Terminando y para animarles, por si no les animé con todo lo demás, ¿verdad? Pero vayan conmigo ahí a Juan 17. Juan 17, versos del 14 al 17. Juan 17, versos del 14 al 17. Ahí tenemos la oración sumo sacerdotal de Jesucristo al Padre. Juan 17, versos del 14 al 17. Jesús ora al Padre y hace una oración muy especial. Vamos a ver solamente algunos versículos. Juan 17, versos del 14 al 17, dice ahí, el mundo los aborreció. Noten por qué. Porque no son del mundo. Y Jesús está orando por sus discípulos, ¿verdad? De acuerdo al contexto. Necesitamos situarnos en el contexto. Jesús está orando por sus discípulos, pero más tarde podemos ver que Jesús también está orando por los que habrían de creer, ¿verdad? Entonces ahí entramos todos. Entran sus discípulos y todos nosotros. Vean ahí nuevamente, comenzando en el 14. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Es natural. Es natural. No es antinatural que el mundo nos aborrezca, que las personas no quieran escuchar nuestras palabras porque están salpicadas de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Es normal, no es antinatural. Jesús lo dijo, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, si a Jesucristo lo crucificaron, ¿qué esperamos nosotros, verdad? ¿Qué esperamos nosotros? Que siempre le caigamos bien a todos, ¿verdad? No, son mundos opuestos, hermanos, donde estamos viviendo. Estamos viviendo con nosotros al Dios verdadero y con el error, el engaño, la mentira, la falsedad. Pero vean la oración de Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la idea es del malvado, que los guardes del malvado. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué lindo, ¿verdad? Y vean cómo termina ahí, un pasaje que nos gusta mucho. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. La fe que Dios nos ha regalado
es potente para que nosotros podamos perseverar en la fe y no abandonar. Este es un buen día para examinar nuestro corazón, para aprender o recordar estas lecciones, creer en la promesa de Dios y caminar en la promesa de Dios. Es decir, seguir depositando nuestra fe en cada palabra que ha salido de la boca de Dios en todo este libro. Es un momento en que también podemos nosotros caminar, ya no estar estacionados donde mismo, ya no estar ahí en el pozo, ¿verdad?, caídos. Es un buen momento hoy de reflexionar, examinar nuestro corazón, confesar nuestro pecado y seguir avanzando, sabiendo que Dios nos sostiene y que Dios cumplirá su palabra. Oro y deseo que realmente vivas recordando que Dios no se avergüenza de ti, de llamarse tu Dios, y que tú puedas llamarle también Padre, sabiendo que eres su Hijo por pura gracia. Oremos para terminar.